Y para Diopatra napolitana los objetivos generales que teníamos era estudiar la distribución espacial de esta especie, conocer su biología reproductiva y también conocer la dinámica espacial y temporal de la explotación, aunque sobre esto no voy a hablar en la ponencia porque si no ya no seríamos mucho de tiempo. Bueno, la pesquería de poliquetos en Galicia siempre ha estado en un segundo plano y ha sido un recurso complementario a los recursos de marisqueo más importantes. Y esto es debido básicamente a que los poliquetos no se comercializan para el consumo humano, sino que se utilizan como cebo de pesca deportiva. Sin embargo, como podemos ver en la gráfica, tanto el número de capturas en kilos anuales representadas por las barras como los ingresos derivados de estas capturas pues han ido aumentando desde que empezó la explotación y actualmente se mantienen en un margen estable de unas 5 toneladas anuales y es un recurso muy importante para algunas cofradías. Actualmente se explotan 4 especies de poliquetos en Galicia, que son las que tenéis ahí: Arenícola marina, Diopatra napolitana, que es de la que voy a hablar en esta ponencia, Eidistes diversicolor y Lumbrineris impatiens. En esta gráfica se representan las capturas e ingresos anuales de esta especie y sin entrar mucho en detalle, un dato muy interesante es que desde el momento que se empezó a explotar esta especie en el 2007, el precio medio del kilo se ha duplicado de 15 euros a 30 euros en la actualidad. Dentro de las cofradías que explotan la miñoca de tubo, la que tiene más importancia, por lo menos en la actualidad, es la de Redondela, que tiene más del 50% del total de capturas y de ingresos generados para esta especie. Y es por eso que en nuestro proyecto, elegimos el ámbito territorial de la cofradía de Redondela como área de estudio para el trabajo. Diopatra napolitana vive en tubos y la forma de extracción es echar sal dentro de los tubos, lo cual obliga al poliqueto a salir al exterior y entonces es cuando los poliqueteros aprovechan para extraerlo. Bueno, dentro del ámbito territorial de la cofradía de Redondela, que es, como ya digo, donde hicimos el estudio, hay actualmente 3 bancos autorizados para la explotación del poliqueto, de los cuales solamente el banco A y B se utilizan para la explotación de la miñoca de tubo. Lo que hicimos fue dividir estos bancos en cuadrículas de 50 metros por 50 metros de lado y en cada una de estas cuadrículas tomar 10 puntos de muestreo de forma aleatoria. Para realizar los muestreos en cada uno de los puntos utilizamos un artilugio que diseñamos, que está compuesto en su base por una calicata de 50 centímetros por 50 centímetros y que tiene acoplado un soporte fotográfico que nos permitió sacar fotografías de lo que se incluía dentro de esta calicata. En un principio, al sacar las fotografías, queríamos que nos ayudara a hacer una estima de cuál es el diámetro de tubo de los poliquetos que se encontraban dentro de la calicata. Ahí había algunos tubos como este de aquí que se podían medir muy bien por análisis de imagen en el laboratorio, que salen perpendiculares al sustrato y están libres de algas o cosas por encima. Pero en la realidad lo que vimos es que muchos de estos tubos no salen perpendicular al sustrato, sino que están torcidos o están cubiertos por conchas o algas y al final esta tarea la tuvimos que dejar de lado, no la pudimos llevar a cabo. También las fotografías fueron muy útiles para poder hacer una categorización del hábitat, para ver qué tipo de hábitat se encontraba en cada una de las calicatas. Con los datos de densidad que obtuvimos hicimos 2 tipos de análisis. El primero fue un análisis de correlación espacial a base de semiperiógramas y los resultados los que nos mostraron es que Diopatra napolitana los bancos no forman agregaciones biológicas, que estas agregaciones biológicas pueden ser, por ejemplo, de tipo defensivo o para ayuda en la reproducción. También hicimos análisis de interpolación espacial, por sus siglas en inglés IDW, y estos resultados lo que nos nos hicieron ver es que si bien es verdad que Diopatra napolitana no forma agregaciones en el campo, sí que existe una cierta heterogeneidad de densidades debido a priori y por nuestras observaciones en el campo a la heterogeneidad del hábitat que era muy importante en los bancos. Gracias a este segundo tipo de análisis, el análisis de interpolación espacial, pudimos generar un mapa como este que nos da la densidad de tubos o de Diopatra napolitana en zonas que no muestreamos gracias a los puntos o las calicatas que sí que muestreamos.
Dos resultados muy interesantes que pudimos ver es que casi entre el 98% y el 99% de los bancos poseen densidades inferiores a los 8 individuos por metros cuadrados. Sin embargo, hay una zona, que es la zona que se ve ahí dentro del círculo rojo, que tiene densidades excepcionalmente grandes de Diopatra napolitana, de miñoca de tubo, superiores a los 19 individuos por metro cuadrado. Además, gracias a este tipo de análisis, pudimos calcular la densidad media de los bancos, que se encuentra para ambos casos en torno a los 2,5 individuos por metro cuadrado. Para poder entender mejor o para poder saber qué factores determinan el patrón de densidad que vimos en los bancos, decidimos diseñar un muestreo paralelo al anterior, en el que muestreamos 29 puntos en los 3 tipos de hábitats más característicos que encontramos dentro de los bancos, que son los que veis en la derecha, en granate, el lodo, en los puntos en amarillo las zonas de arena y en verde las zonas que tenían zoostera marina o cebo, como lo llaman allí en la zona. Sin entrar mucho en detalle en los resultados, lo que vimos es que el porcentaje de sedimentos finos, bueno, no lo digo, pero en cada uno de los puntos contamos el número de individuos y hicimos análisis de granulometría, de tamaño de granos del sedimento y también de la cantidad de materia orgánica del sedimento en superficie. Lo que vimos es que el porcentaje de sedimentos finos, es decir, de lodos, y el contenido en materia orgánica explican más o menos un 15% de la variabilidad observada en las densidades. Sin embargo, si volvemos al mapa que mostré anteriormente, en el que se muestran las densidades, vemos que la zona donde aparecen densidades muy altas de poliqueto no son zonas de sedimento fino ni de cantidad de materia orgánica alta. De hecho, como podéis ver en la foto, son zonas más bien de arena gruesa y que no tienen zoostera por encima. Para poder entender mejor o tener una visión de qué distintos tipos de hábitats aparecen en los bancos y cuál es la distribución de cada uno de ellos, decidimos hacer una cartografía del hábitat basado en 3 tipos distintos de datos. El primero fue los datos de las fotografías que obtuvimos en el muestreo de densidad. También nos ayudamos de un dron que hizo fotografías a una altura de 30 metros en transectos en los bancos y que, como podéis ver en la foto, nos permitió identificar claramente qué zonas de los bancos tienen praderas de zoostera marina. Y también nos ayudamos de datos proporcionados por entrevistas personales con los poliqueteiros que trabajan en la zona. Entonces, si nos fijamos un poco en la zona donde, digamos, la zona conflictiva que había mostrado anteriormente, efectivamente las densidades muy altas aparecen en una zona que es de arena. Sin embargo, según pudimos saber, esta arena que se encuentra en las zonas que mostramos nosotros es arena artificial que se depositó sobre un sedimento que antiguamente era de lodos y que tenía zoostera marina. Por lo tanto, lo que pensamos es que no solamente las características del sustrato en superficie afectan a las densidades de la miñoca de tubo, sino que también las características del sedimento en profundidad pues pueden tener una influencia importante en lo que ocurre en superficie. Por lo tanto, en futuros muestreos sería interesante hacer un perfil granulométrico de materia orgánica en profundidad, no solo en superficie, y estudiar otra serie de variables como relaciones entre especies, el perfil de potencial redox del sedimento o la presencia de mucopolisacáridos en el sedimento. Voy a pasar a hablar ahora de los aspectos de la biología marina, de la biología reproductiva de Diopatra napolitana. Para ello lo que hicimos fue recoger entre 40 y 60 muestras mensuales desde mayo de 2019 hasta junio de 2020 y calculamos el tamaño medio del diámetro de los ocitos, que en esta especie, a diferencia de otros muchos mariscos, no tiene gónadas. Por lo tanto, los ocitos se encuentran libres en el celoma. Lo que hicimos fue diseccionar el animal y tomar 45 ocitos de forma aleatoria y calcular el tamaño medio de estos ocitos. También hicimos un cálculo del porcentaje de hembras, es decir, del porcentaje de ejemplares que tienen ocitos respecto del total de muestras que cogimos. Y también registramos variables ambientales, en especial la temperatura, gracias a un CTT que estaba instalado en los bancos.
Aquí tenéis dos fotos. La imagen de la izquierda se corresponde con un ejemplar de Idiopatra napolitana que está en proceso de maduración, que tiene ocitos de tamaño grande y tamaño pequeño. Y en la imagen de la derecha, pues un ejemplar ya previsiblemente maduro de Idiopatra napolitana. En esta gráfica se resume el ciclo reproductivo de Idiopatra napolitana y voy a explicarlo con más detenimiento. Lo primero es decir que en abril de 2020 y en diciembre de 2020 no tuvimos datos. Bueno, en azul está representado el porcentaje de hembras que tienen ocitos respecto al total y en rojo cuál es el tamaño medio de estos ocitos que encontramos en el celoma. Una de las primeras cosas que se ven en esta gráfica es un descenso, una bajada muy importante en el porcentaje de hembras con ocitos entre julio de 2019 y agosto de 2019. Esta bajada en el porcentaje de hembras con ocitos lo que nos quiere decir es que fue entre estas dos fechas en el momento en el que se produjo el desove de los ejemplares. También en noviembre de 2019 ocurrió algo importante y significativo, y es que encontramos un porcentaje muy bajito de hembras con ocitos, y además estos ocitos estaban en una cantidad mínima en el celoma de los ejemplares. Por lo tanto, nosotros los llamamos como ocitos remanentes, es decir, quedaban unos ocitos en el celoma, pero realmente esos ejemplares ya habían desovado y simplemente lo que quedaba en el celoma eran algunos ocitos que no habían sido capaces de expulsar al exterior. Por lo tanto, podríamos decir que noviembre es como el punto de reinicio del ciclo reproductivo de esta especie. A partir de noviembre, tanto el porcentaje de ejemplares con ocitos como el tamaño medio de los ocitos que estos tienen va aumentando hasta alcanzar un máximo otra vez en este caso en junio de 2020. También vimos que existe una correlación entre el porcentaje de ejemplares con ocitos y la temperatura, que está representada en esta gráfica en verde. De hecho, si nos fijamos, vemos que el momento del desove de los ejemplares se produjo justo en el punto de inflexión de bajada de temperatura del agua de los bancos. Y ya por último, gracias a los resultados que fuimos teniendo en el proyecto y también gracias a otros datos como las entrevistas que realizamos personalmente con los poliqueteiros, pues pudimos hacer una valoración de algunos criterios útiles para la gestión de esta especie en Galicia. Lo primero decir que las cofradías hacen actualmente dos tipos de evaluaciones del recurso, que son indirectas y directas. Dentro de las evaluaciones indirectas del recurso, lo que hacen es un registro del número de individuos que han capturado en cada jornada. Y también hacen una transformación de este número de individuos capturados a biomasa total, a partir de un factor de conversión que en muchas ocasiones no tiene en cuenta la variabilidad temporal ni la variabilidad en sus zonas de explotación. Por lo tanto, en ese sentido, hemos detectado dos puntos débiles. El primero es que la comunicación de las capturas que hacen los poliqueteiros no se hacen en el mismo momento en el que se producen estas capturas, sino que se hacen en el momento de la venta de estos poliquetos al comprador. Por lo tanto, puede ocurrir, y de hecho ocurren dos cosas. Primero, que el número de ejemplares que se venden no coincide con el número de ejemplares que se capturan en los bancos. Y segundo, que la fecha de venta de los ejemplares tampoco coincide con la fecha de captura de los ejemplares en el campo. En ese sentido, nuestra recomendación, debido a que los poliquetos no tienen que pasar por lonja, a no ser un recurso destinado al consumo humano, nuestra recomendación es que la comunicación de las capturas se haga al momento de la captura y no al momento de la venta. Y también hemos visto que existe una variabilidad muy importante en el peso de los ejemplares en función de la temporada del año y en función de los bancos en los que se ha realizado la explotación. En ese sentido, nuestra recomendación sería hacer un control mensual del peso para que las estimaciones de la transformación en número de individuos a biomasa sean más fiables. También las cofradías hacen una evaluación directa del recurso, hacen muestreos contando el número de tubos de forma muy parecida a como lo hicimos nosotros, solo que obviamente en mucha menor escala. Y gracias a estos muestreos estiman la densidad y la biomasa de los poliquetos, que en este caso Idiopatra napolitana, que tienen ellos en sus bancos. Sin embargo, nosotros en nuestro muestreo lo que vimos es que un porcentaje que varía entre el 5 y 15% en nuestro caso de tubos que no tienen individuos dentro.
Por lo tanto, nuestra recomendación a las cofradías es que también ellos hagan una corrección de este tipo, que miren a ver si realmente todos los tubos tienen un ejemplar o no. Hay algunos indicadores biológicos que se utilizan para otros recursos de marisqueo, que para el caso de poliquetos no son apropiados su utilización. El primero de ellos es la talla de los individuos. Y es que la longitud del animal no está directamente relacionada con la edad, por dos motivos principalmente. El primero es que Diopatra napolitana tiene una tendencia a romperse y a regenerar partes perdidas. Por lo tanto, si cogemos un ejemplar pequeño, no tiene por qué necesariamente ser un ejemplar joven. Y también ocurre que los poliquetos tienen una musculatura longitudinal muy desarrollada y hace que cuando están relajados sean muy grandes y cuando están contraídos sean muy pequeños. Entonces, para tener una medida estándar de la longitud de los individuos, habría que anestesiarlos previamente y esto obviamente en vistas de gestión y de utilidad en el campo pues no sería posible. La talla de madurez sexual, que también se utiliza para muchas especies de marisqueo, pero esto, como hemos visto antes, tampoco es posible utilizarla en el caso de Diopatra napolitana. Además ocurre otra situación y es que Diopatra napolitana es hermafrodita secuencial. Es decir, primero los ejemplares más pequeños son inmaduros, luego se convierten en hembras y al final del ciclo de vida se convierten... primero son inmaduros, luego son machos y al final del ciclo de vida son hembras. Por lo tanto, la talla de madurez sexual no tiene aplicación para especies de este tipo, con este tipo de reproducción. Sin embargo, hemos visto que hay algunos indicadores biológicos que sí pueden ser útiles para el caso de Diopatra napolitana. El primero es el peso de los individuos. Tener el peso de los individuos primero nos permitiría hacer transformaciones de número de individuos a biomasa más fiables y además nos da una idea de cuál es la productividad de las distintas zonas de explotación. También la densidad y la biomasa son indicadores biológicos útiles. Requiere la realización de muestreos periódicos. Y lo bueno que tiene es que nos permite establecer objetivos de referencia para la explotación muy sencillos, como puede ser, por ejemplo, mantener un determinado porcentaje del stock que ellos han visto que tienen sin explotar. Otro indicador biológico útil para la explotación de Diopatra napolitana sería la captura por unidad de esfuerzo. Para obtener el CPV, que es como se conoce científicamente, tendremos que tener el número de individuos capturados y cuál es el tiempo que se ha empleado en la captura de estos individuos. Y de igual manera que con la densidad nos permite establecer objetivos útiles para la explotación muy fáciles de seguir, como es mantener una determinada CPV a lo largo del tiempo. Y por último, otro indicador biológico útil es la captura máxima anual. Para poder hacer un análisis de la captura máxima anual tendría que ocurrir que estemos comparando años bajo condiciones de explotación similares. Y también tenemos que tener en cuenta que hay una cierta variabilidad anual en las abundancias de los recursos. Pero teniendo esto en cuenta, podemos proponer como objetivo de la explotación mantener las capturas anuales dentro de un rango más o menos lógico. Y por último, quería decir que es muy importante, o sería importante porque nos hemos dado cuenta y tenemos sospechas de que posiblemente en Galicia estemos explotando bajo el nombre de miñoca de tubo especies distintas de Diopatra. Estas sospechas vienen infundadas por esto que voy a explicar ahora mismo. En la ría de Aveiro, en Portugal, que está muy estudiada, se ha visto que hay 3 especies distintas del género Diopatra que se explotan. Y en la ría de Villaviciosa, en Asturias, que también está estudiada, se ha visto que hay 3 especies distintas dentro del grupo de miñocas de tubo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que Galicia está en el punto medio de convergencia natural geográfica entre estas dos zonas, puede ser difícil no pensar que también en Galicia puedan existir más de una especie de Diopatra en nuestros bancos. Y esto tiene una importancia bastante relevante. Primero, porque si bien es verdad que las distintas especies de Diopatra son muy parecidas morfológicamente, los ciclos reproductivos y la forma de reproducción entre ellas son totalmente distintas. Y nada más, muchas gracias.